Deja de hacerte la víctima. Deja de decir que no tienes, que la situación política es tremenda, que la economía va mal, que no te gusta en lo que trabajas, porque si sigues declarando pobreza o escasez o cosas que no te gustan, más de eso vas a seguir teniendo. Si sigues en ese camino no vas a salir de él. Recuerda que tu estado financiero es el reflejo de tu estado mental. Tu estado físico también es el reflejo de tu estado mental. Y tu estado sentimental también es el reflejo de tu estado mental. Recuerda que el universo real es el universo mental. Es una de las leyes fundamentales del universo. Todo tu exterior es solo un reflejo, solo es una prueba, una evidencia de la existencia real que está en tu mente. Pon en tu cabeza imágenes de riqueza, de abundancia, de prosperidad y elimina de ellas todas las que tengan que ver con pobreza, con escasez o con limitación. Verás cómo la situación va a empezar a cambiar como por arte de magia. Pero muy importante, no lo hagas solo un minuto, cuando termine este vídeo o ahora durante el vídeo y luego vuelvas a ver las noticias, a pensar, a rayarte con pensamientos de facturas que tienes que pagar o de lo injusta que crees que ha sido la vida contigo. Tienes que vigilar tus pensamientos y cada vez que tengas un pensamiento de negatividad o de pobreza o de escasez o de cualquier cosa que no te guste, tienes que hacer dieta mental, tienes que eliminarlo de tu mente, no dejarlo que esté demasiado tiempo. Todos somos seres humanos y tenemos un montón de pensamientos a lo largo del día. Lógicamente no todos pueden ser positivos o de prosperidad o de riqueza, pero lo que tienes que hacer es que cada vez que tengas un pensamiento de pobreza, identificarlo, o de escasez, o de falta de salud, o que vaya contrario a tu objetivo sentimental, sencillamente tienes que quitarlo de tu mente. Al final tú estás exteriorizando, estás reflejando el conjunto, el cúmulo de tus ideas, de lo que tienes grabado en el subconsciente. Entonces, si solo vieras, imagínate, revistas de casas de lujo, de coches de lujo, de relojes de lujo, de tiendas de moda y vivieras convencido de que esa es la vida que te corresponde, si solo hicieras eso, te aseguro que no ibas a tardar mucho en que esa vida se reflejara en ti. Pero si eres un ser humano normal, lógicamente tendrás también muchas imágenes grabadas en el subconsciente por tu infancia, por tu juventud o por las enseñanzas que te han hecho de que esos lujos están reservados para poca gente, están reservados para muy pocos privilegiados, o trabajar mucho o nacer en una familia multimillonaria. Si tienes esas creencias y las combinas con imágenes de prosperidad y de riqueza, al final manifiestas, al final exteriorizas. No es que manifiestes, es que reflejas. Si es que la palabra es reflejar, al final reflejas una media de tus pensamientos. Mira, esto es muy sencillo. Tú puedes fijarte en lo que nos han enseñado a fijarnos, que es en el mundo físico, en lo exterior, que es el reflejo, que es la evidencia de lo que existe en el mundo real de verdad, o fijarte en el mundo real, como hacen las personas prósperas o las que siguen a rajatabla las ideas del nuevo pensamiento o de las escrituras, quitándole el ápice religioso. Tienes que fijarte en lo invisible, porque lo invisible es lo real. Lo invisible es donde está todo lo posible, y lo visible es solo la proyección de nuestra versión que nos consideramos. Entonces, tú puedes estar pendiente de ese reflejo nada más y seguir lamentándote o seguir alimentando, digamos, ese reflejo porque no sales de esas imágenes, o ignorar las apariencias, como dicen todos los autores del nuevo pensamiento, y centrarte y fijarte solo en el mundo que no cambia, en el mundo real, en el mundo cuántico. Ahí es donde tienes que fijarte, porque ahí está todo en lo invisible, y ahí es donde puedes elegir qué versión de ti quieres convertirte. Ahora estás reflejando exactamente la versión, el concepto que tienes de ti. Ya digo, por tus anteriores creencias, por tu educación, por tu cultura, por tu religión, si la tienes, pero puedes cambiar tu vida si hay alguna parte que deseas cambiar. Pero donde tienes que hacerlo es donde se crean las cosas, no en el reflejo. Tú, si te miras al espejo y quieres cambiar la sonrisa de la persona que estás viendo reflejada, no le dibujas una sonrisa en el espejo, sencillamente sonríes. Pues esta misma sonrisa es también el reflejo, la consecuencia, la evidencia de la realidad. Si tú quieres sonreír, con el mismo ejemplo, lo primero que haces es tener una imagen de tu sonrisa en tu mente,
y automáticamente, casi sin pensarlo, sonríes, pero antes lo has imaginado. Pues todo funciona igual. Por eso lo que tienes que hacer es centrarte en donde se originan las cosas, en tu imaginación, en el mundo cuántico, donde no hay límites. Y si no hay límites, tú tampoco tienes que tener límites a la hora de imaginar. Imagina lo grande. Piensa lo grande. El universo es ilimitado. Todo es abundancia. Tu imaginación es ilimitada. ¿Por qué vas a poner límites y conformarte con una vida mediocre? A la vida, a Dios, a tu divinidad. No, no estás aquí para eso, no estás aquí para llevar una vida mediocre. Estamos aquí para experimentar el máximo de nuestro potencial, y nuestro potencial nunca vamos a comprender hasta dónde puede llegar. Entonces, ¿por qué como primer paso te pones límites? ¿Por qué tu ego, o por qué la sociedad, o por qué a quien le quieras echar la responsabilidad hace que tú te pongas límites? No tiene sentido. Imagina lo grande. Imaginando lo grande estás cumpliendo, digamos, con tu cometido para lo que has venido aquí. Ya he hablado en muchos otros vídeos para qué estamos aquí, o la reflexión, por qué nacemos, por qué estamos una serie de años en este mundo físico, si no es para experimentar, para reflejar cuantas más cosas y cuantas más nuevas cosas mejor. El primer paso que tienes que hacer es definir exactamente qué es lo que te hace feliz. Y no me digas que a mí me hace feliz 10 millones de dólares o 10 millones de euros para vivir una vida holgada. Entre otras cosas porque yo conozco gente que lo tiene, y incluso que lo ha ganado con premios de la lotería. Conozco un caso, un amigo, un cliente que le tocó bastante más de 10 millones, y el hombre vivía, desde que le tocó, vivía angustiado, agobiado, pensando que se le iba a acabar, o que se iban a aprovechar de él, o que el tener tanto dinero le iba a quitar de ser feliz en otras áreas de su vida. Y efectivamente el dinero le duró unos años. Es verdad que derrochó mucho. Bueno, claro, su vida reflejó rápidamente la conciencia que él tenía. Él tenía conciencia de no mucho dinero, de escasez, y aunque tuvo un episodio de muchísima riqueza, su mundo exterior reflejó lo contrario. Pero igual que tengo ese amigo, igual que puedo contar ese caso, tengo muchos amigos, o algunos amigos, que su mentalidad es completamente contraria, que se sienten abundantes por naturaleza, porque les corresponde. Y aunque a lo largo de su vida han tenido altibajos, porque es natural tener altibajos, pero ellos siempre se han considerado prósperos y abundantes. Entonces la escasez les ha durado muy poquito tiempo. Tú tienes que hacer lo mismo, no tienes que poner límites, tienes que marcarte, elegir el tipo de vida que quieres vivir y empezar a imaginarte, empezar a sentirte ya por anticipado esa vida que quieres llevar. Utilizar la imaginación. Realmente, si imaginaras esa vida de viajes, es el tema económico, de viajes, de vivir en una casa mucho más grande, de tener un coche último modelo, de llevar un reloj de 50.000 euros, o tener una colección de relojes, o tener una colección de coches, o tener una colección de yates. Si empiezas a imaginarte, a vivir de esa manera, y no tuvieras ningún otro pensamiento de que eso no es posible, de que eso está fuera de tu alcance, o que eso está reservado para emires o jeques árabes, lo ibas a reflejar si te empezaras a sentir así. Entonces, como no vas a poder cambiar de la noche al día, ahora decir, venga, yo ahora me siento multimillonario, y a partir de ahora tengo todo eso que he elegido. Ya digo, como realmente tienes otras creencias incrustadas en el subconsciente, tienes que rodar e ir practicando con un plan de choque para quitar esas imágenes. Cada autor tiene su técnica. Neville, por ejemplo, dice que basta con saber quién eres, que tienes el poder de Dios, como dicen las Escrituras, y que sencillamente tienes que decidir qué es lo que quieres y empezar a sentirte sin más. Ya digo que si eres capaz de utilizar esa técnica, es la mejor, porque no tienes que complicarte de nada. Te olvidas, decides, lo piensas, empiezas a sentirte y se acabó. Pero en cambio hay otros autores como Joseph Murphy que a lo mejor utilizan las repeticiones, el decretar, el hacer un decreto escrito de qué versión de ti quieres convertirte y repetírtela todos los días, dedicar 10 minutos al día o 5 minutos al día, por la mañana o por la noche, en hacer esa repetición, y poco a poco se irá grabando tu subconsciente. Pero te digo lo mismo, no basta con hacerlo un día o 5 minutos, hay que hacerlo continuamente hasta que cambies el concepto de ti de verdad. Cuando tú de verdad te sientes la persona que quieres ser, todo lo demás se adapta, refleja esa versión que eres. Es que funciona así. Hay otras técnicas también, los audios subliminales.
En este canal, al principio del canal, yo hice 4 o 5 subliminales. Yo creo que están, si lo miras en las listas del canal, están, que uno era de sentimental, otro de un cuerpo perfecto y alguno financiero, que consisten en escuchar una frase o varias frases continuamente e inconscientemente se quedan grabadas en tu subconsciente. Y eso al final terminas creyéndolo. Concretamente los que yo hice, porque había oído antes de hacerlo, investigué un poco cómo eran otros subliminales y algunos no me gustaban, no me gustaba la música o estaban muy altos. Yo entiendo que tu subconsciente es capaz de oír, de entender, de escuchar, de sentir frecuencias que nosotros conscientemente no somos capaces, y por eso decidí hacerlas a un volumen muy bajito, con una música que a mí me gustaba, y para quedarte dormido o dormida escuchándolos. Puedes probarlo. Desde luego yo he visto en comentarios que a la gente le va muy bien. Yo reconozco que alguna vez también los he utilizado. Pero bueno, si hay algo que sí que puedes hacer aparte, que es muy sencillo, que tienes que hacer todos los días también, es utilizar tu palabra de la manera que a ti te interesa. Todo por el hecho de existir, sabes que tiene una frecuencia y que por su propia vibración, su propia frecuencia, atrae o tiende a identificarse con hechos o con otras cosas que tienen su misma vibración. Entonces lo tienes muy fácil. Si tú, aparte de las imágenes, que como te he dicho al principio, lo que tienes que hacer es, cada vez que tengas una imagen que no te guste, quitarla, hacer lo que se llama la dieta mental, la palabra es muchísimo más fácil. Es cuidar tu palabra. O sea, no decir cada vez que alguien te diga cómo estás, no te cuesta nada decir que estás de maravilla o que todo va estupendamente, aunque el reflejo actual no corresponda a eso que estás diciendo. El hecho de que sea verdad o no verdad es muy relativo. La única verdad que hay real es tu verdad, es lo que tú imaginas, lo que tú dices, lo que tú sientes, lo que tú decretas. Lo que está reflejado ahora mismo es lo que no es verdad, porque es lo que puede cambiar. Aparte de ser la consecuencia de tus anteriores emociones o de tus anteriores sentimientos, pueden modificarse en muy poco tiempo. Luego, ¿qué es verdad o qué no es verdad? Desde luego, como dicen muchos autores, la única verdad es nuestra verdad, lo que nosotros creemos, lo que tú creas. Por eso, cuando tú imaginas a lo grande, tú ahora puedes decretar o puedes imaginarte una vida, un nivel de vida muy superior al que llevas ahora. Pero has de tener en cuenta una cosa súper importante. En tu estado actual es muy difícil, por no decir imposible, descubrir el camino o la forma para llegar a conseguir eso que deseas. Si tú deseas, imagínate, tener un nivel de vida 10 veces superior ahora, tu parte consciente, el único camino que te va a sugerir es trabajar 10 veces más, robar un banco, o que te toque la lotería, o que heredes una gran cantidad de dinero. Pero al mismo tiempo que piensas en ese camino, el mismo ego te boicotea. Trabajar 10 veces más es imposible, porque si trabajas 8 o 9 horas o 7, por 10 son 70, 80 horas o 100 horas al día, que es imposible. Robar un banco, o me lo puedes hacer, pero yo no te lo aconsejo, entre otras cosas, porque no es legal. Que te toque la lotería, lo puedes hacer también, pero ya digo, normalmente cuando toca la lotería es cuando antes has creído en la vida que quieres llevar, y entonces uno de esos caminos ha sido que te toque la lotería, que no es el único, pero no al revés. Si piensas en lotería desde la situación actual, con un montón de facturas pendientes, es imposible que te toque, porque estás vibrando de esa manera de necesidad, y entonces la vida te va a reflejar más necesidad. Y recibir una herencia, oye, es posible también, pero tu ego te va a decir, pero mira tu árbol genealógico, si soy 28 hermanos, y además no tiene ni padre ni tíos lejanos que te vayan a dejar nada. Entonces, desde tu punto de vista actual, es muy difícil que comprendas que puedes llevar esa vida que deseas vivir. Y en el tema de salud lo mismo, y en el tema sentimental lo mismo. Por eso es tan importante decidir exactamente qué es lo que quieres, porque te corresponde esa vida que quieres llevar, elegir nada más, es lo único que tienes que hacer, y empezar a sentirte, saber por el hecho de decidirlo y de empezar a sentirte, la vida no tiene más remedio que reflejarlo. Y cuando realmente, que es lo importante que tienes que comprender, lo primero es sentirte, o sea, lo primero no es el camino, lo primero es sentirte, llegar a donde quieres estar mentalmente, porque a partir de ahí es cuando, si es en el tema económico, por ejemplo, se te abrirán puentes, oportunidades que ahora no se te pueden abrir por tu estado mental ahora, y que cuando tengas una mentalidad de prosperidad absoluta se te abrirán. Estarás de acuerdo conmigo que las personas que tienen unos ingresos de millones de dólares o millones de euros al año hacen operaciones o trabajos que no tienen nada que ver con la persona que tiene una mentalidad de mileurista. Es que a una persona que cobra
800 euros o 1000 euros, ni siquiera se le ocurre que puede haber, que por el hecho de firmar un papel puede recibir cientos de miles de euros o millones de euros. Y hay mucha gente que lo hace todas las semanas. Lo primero es sentirte, convencerte que puedes llevar esa vida. Y para ello, convencerte de verdad que puedes y te corresponde llevar esa vida. El único esfuerzo que tienes que hacer no es trabajar 10 horas más, ni planear un atraco a un banco. El único esfuerzo que tienes que hacer de verdad es mantenerte fiel, vigilar tus pensamientos. Es el verdadero esfuerzo que debemos hacer cuando estamos tan acostumbrados a dejarnos influir por tantos estímulos negativos que hay en la vida. De verdad, los estímulos van a seguir estando para quien quiera oírlos. Tú lo único que tienes que hacer es ignorarlos. Fijarte, como hace ese 1%, ese menos del 1% de la población, en donde se crean las cosas. Fijarte en dónde está todo y ahí decidir cuál es la versión de ti en la que quieres convertirte. Bueno, si te ha gustado este vídeo, como siempre digo, que le des a me gusta o que te suscribas si no te has suscrito todavía, o si crees que le puede venir bien a alguien de tu entorno, nada, que se lo envíes. Oye, y me estoy acordando que no te di la bienvenida al canal. Aprovecho para darte la bienvenida, deseando que estés como siempre estupendamente bien. Nos vemos en el próximo vídeo.